Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre Argentina, el corralito y el plan de convertibilidad. Los largos años de dictadura militar de Argentina, alternados con gobiernos democráticos débiles y de corta duración, han causado importantes problemas económicos desde mucho antes de la crisis de 2001 conocida como el corralito. Particularmente dañino fue el autodenominado proceso de reorganización nacional, que estuvo en el poder entre 1976 y 1983. Un hombre de negocio muy de derecha, José Alfredo Martínez de Hoz, fue nombrado ministro de Economía al inicio de la dictadura militar, introduciendo reformas y una plataforma económica centrada en políticas de liberalización financiera. El déficit fiscal aumentó a 15% del PIB a medida que el país se endeudó por la adquisición de más de 15.000 millones de dólares en deudas privadas para proyectos sin terminar, gastos de defensa y la guerra de las Malvinas. A final del gobierno militar, en 1983, la deuda externa había aumentado de 8.000 millones a 45.000 millones de dólares y solo los intereses excedían el superávit comercial. La producción industrial había caído en 20%, el salario real había disminuido 36% y el desempleo se estimaba en 18%, su punto más alto desde la Gran Depresión de 1929. La democracia se restableció en 1983 con la elección del presidente Raúl Alfonsín. El nuevo gobierno intentó estabilizar la economía y en 1985 introdujo medidas de austeridad y una nueva moneda, el austral. Sin embargo, se requirieron nuevos préstamos para pagar 5.000 millones de dólares en intereses, pero cuando los precios de las materias primas colapsaron en 1986, el Estado fue incapaz de pagar la deuda. Durante el gobierno de Alfonsín, el desempleo no aumentó sustancialmente, pero los salarios reales cayeron casi a la mitad y los precios de los servicios públicos estatales, el servicio telefónico y el gas aumentaron sustancialmente. La confianza en el plan se derrumbó a finales de 1987 y la inflación, que había promediado 220% anual entre 1975 y 1988, se salió de control. La inflación alcanzó 200% mensual en julio de 1989, alcanzando un máximo de 5.000% anual. En medio de disturbios, Alfonsín dimitió 5 meses antes del final de su mandato y Carlos Menem asume la presidencia. Luego de un segundo brote hiperinflacionario, Domingo Cavallo es nombrado ministro de Economía en enero de 1991 y el 1 de abril fija el tipo de cambio en 10.000 australes por dólar. Los australes se podían convertir libremente en dólares en los bancos. El Banco Central de Argentina tuvo que mantener sus reservas de divisas en dólares estadounidenses al mismo nivel que el efectivo en circulación. El objetivo inicial era asegurar la aceptación de la moneda nacional, porque después de la hiperinflación de 1989 y 1990, los argentinos habían comenzado a exigir el pago en dólares estadounidenses. El régimen fue posteriormente modificado por la Ley de Convertibilidad, que restauró el peso argentino como moneda nacional y que redujo
drásticamente la inflación, preservando el valor de la moneda, elevando la calidad de vida de muchos argentinos que nuevamente pudieron viajar al extranjero, comprar bienes importados o pedir crédito en dólares o a las tasas de interés tradicionales. El tipo de cambio fijo redujo el costo de las importaciones, lo que produjo una salida de divisas y una pérdida masiva de infraestructura industrial y empleo de la industria. Argentina también tenía una deuda pública externa que necesitaba refinanciar y el gasto público seguía siendo demasiado alto y la corrupción desenfrenada. La deuda pública de Argentina creció enormemente durante la década de 1990, sin demostrar que podía pagar el servicio de la deuda. Y el Fondo Monetario Internacional siguió prestando dinero a Argentina y extendiendo sus calendarios de pago. La evasión fiscal masiva y el lavado de dinero movieron fondos hacia bancos extraterritoriales y un comité del Congreso inició una investigación por acusaciones de que el gobernador del Banco Central, Pedro Pou, y miembros de la junta directiva habían pasado por alto el lavado de dinero dentro del sistema financiero argentino. Otros países latinoamericanos como México y Brasil, importantes socios comerciales de Argentina, enfrentaron sus propias crisis, generando una desconfianza en la región, pues había cesado la afluencia de divisas de la privatización de empresas estatales. Después de 1999, las exportaciones argentinas se vieron perjudicadas por la devaluación del real brasileño frente al dólar y una considerable revaluación del dólar en los mercados mundiales debilitó al peso en relación con los socios comerciales de Argentina, Brasil y la eurozona, con 30 y 23% del comercio total respectivamente. Después de crecer más del 50% entre 1990 y 1998, el PIB de Argentina disminuyó un 3% en 1999 y el país entró en una recesión de 3 años. El presidente de la Rúa, que electo en 1999 sobre una plataforma de reforma que buscaba mantener la paridad del peso con el dólar, heredó un país con un alto 15% de desempleo y una recesión persistente y un continuo nivel de endeudamiento. Así, en 1999, la estabilidad económica se convirtió en estancamiento económico y las medidas económicas no pudieron evitarlo. El gobierno continuó con las políticas económicas de su predecesor, ya que una devaluación del peso se consideraba un suicidio político y un desastre económico. A finales del siglo habían surgido monedas complementarias. Aunque las provincias argentinas siempre habían emitido monedas complementarias en forma de bonos y letras para manejar la escasez de efectivo, la escala de ese endeudamiento alcanzó niveles sin precedentes durante ese periodo. Fueron las llamadas cuasimonedas, siendo la más fuerte el Patacón de Buenos Aires. El gobierno nacional emitió su propia cuasimoneda, el LECOP. 3 factores convergieron para que la economía argentina se terminara de desmoronar. 1. El tipo de cambio fijo entre el peso argentino y el dólar estadounidense fijado por Cavallo. 2. Los grandes préstamos adquiridos por Menem. Y 3. Un aumento de la deuda por la reducción de los ingresos fiscales. La crisis del peso argentino de 2002 demuestra que incluso una caja de conversión no puede salvarse de un colapso económico. Cuando el peso se vinculó con el dólar estadounidense en febrero de 1991, bajo la ley de convertibilidad, los efectos económicos iniciales fueron bastante positivos. La inflación crónica de Argentina se redujo drásticamente y la inversión extranjera comenzó a fluir, causando un auge económico. Sin embargo, con el tiempo, el peso se apreció frente a la mayoría de las monedas a medida que el dólar se fortaleció en la segunda mitad de los 90. Y un peso fuerte hizo disminuir las exportaciones argentinas, provocando una recesión económica prolongada que finalmente condujo al abandono de la paridad peso-dólar en 2002. Un cambio que provocó graves problemas económicos y políticos en el país. La tasa de desempleo
se elevó por encima del 20% y la inflación alcanzó una tasa mensual de 20% en abril de 2002. Al menos existen 3 factores relacionados con el colapso del sistema de caja de conversión y la consiguiente crisis económica argentina. La falta de disciplina fiscal, la inflexibilidad del mercado laboral y el efecto contagio de las crisis financieras en Rusia y en Brasil. Aunque la crisis cambiaria terminó, el problema de la deuda continuó. El gobierno de Argentina cesó todos los pagos de la deuda en diciembre de 2001 a raíz de la persistente recesión y el aumento de los disturbios sociales y políticos. El gobierno, en 2004, el gobierno argentino hizo una oferta final que equivalía a una reducción del 75% en el valor actual neto de la deuda. Los tenedores de bonos extranjeros rechazaron la oferta y solicitaron una oferta mejorada. A principios de 2005, los tenedores de bonos finalmente aceptaron una reestructuración, asumiendo un recorte de un 70% en el valor de sus tenencias de bonos. Después de un breve boom en la inversión de portafolio a comienzos de los 90, Argentina pasó a depender del Fondo Monetario Internacional para acceder al crédito internacional a bajo interés y guiar sus reformas económicas. Cuando comenzó la recesión de 1999, el déficit fiscal se amplió a 2,5% del PIB y su deuda externa superaba el 50% del PIB. Considerando esos niveles excesivos, el Fondo Monetario Internacional aconsejó al gobierno equilibrar su presupuesto implementando medidas de austeridad para mantener la confianza de los inversionistas. El presidente de la Rúa implementó recortes de 1.400 millones de dólares en sus primeras semanas en el cargo, a fines de 1999. Pero en julio de 2000, con un desempleo de 14% y proyecciones de 3,5% del PIB para el año, la austeridad fue impulsada por 938 millones de dólares en recortes de gastos y 2.000 millones en impuestos adicionales. Las proyecciones de crecimiento del PIB demostraron ser demasiado optimistas y en vez el PIB real se contrajo en 0,8% y la recaudación fiscal llevó al gobierno a congelar el gasto y recortar las jubilaciones. A principios de noviembre, Standard & Poor's coloca a Argentina bajo vigilancia crediticia. Una subasta de letras del Tesoro debió pagar un interés del 16% frente al 9% en julio. El aumento en los rendimientos de los bonos obligó al país a recurrir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Tesoro de los Estados Unidos para obtener préstamos por debajo de las tasas de mercado si cumplía las condiciones, pero debieron apretarse aún más el cinturón. El ministro José Luis Maquinea renunció en marzo de 2001 y fue reemplazado por Ricardo López Murphy, quien duró menos de 3 semanas en el cargo para ser reemplazado otra vez por Cavallo. Standard & Poor's recortó la calificación crediticia de los bonos del país a B- en julio de 2001. Cavallo reaccionó con un megacanje que ofrecía a los tenedores de bonos más largos, de más largo plazo, con intereses más altos si se cambiaban por bonos con vencimiento en 2010. El megacanje fue aceptado por la mayoría de los tenedores de bonos, retrasando hasta 30.000 millones de dólares en pagos que se habían vencido en 2005, agregando 38.000 millones de dólares en pagos de intereses en los últimos años. De los 82.000 millones de dólares en bonos que fueron reestructurados, el 60% se emitieron durante el megacanje. Cavallo también intentó frenar la crisis fiscal con un impopular recorte salarial de hasta un 13% para todos los funcionarios públicos y un recorte equivalente para las pensiones del gobierno. Esta ronda de austeridad desencadenó huelgas a nivel nacional y a partir de agosto
pagó los salarios de los empleados de mayor rango con pagarés en lugar de dinero, lo que deprimió aún más la debilitada economía. La tasa de desempleo subió al 16,4% en agosto de 2001, del 14% que había estado el mes anterior, llegando al 20% en diciembre. El descontento y las condiciones económicas se expresaron en las elecciones nacionales. La alianza de la Rúa perdió la mayoría en ambas cámaras del Congreso y más del 20% de los votantes entregaron sus boletas de votación en blanco o desfiguradas. La crisis se intensificó cuando el 5 de diciembre de 2001 el FMI se niega a liberar 1.300 millones de dólares de préstamos, argumentando el fracaso del gobierno para alcanzar sus objetivos fiscales y exigiendo un recorte de 10% del presupuesto federal. El 4 de diciembre, el rendimiento de los bonos argentinos estaba en 34% por encima de los bonos del Tesoro estadounidense y el 11 de diciembre el diferencial subió a 42%. A finales de noviembre de 2001, la gente comenzó a retirar grandes sumas de dólares de sus cuentas bancarias y a convertir pesos en dólares para enviarlos al exterior, causando una corrida bancaria. El 2 de diciembre, el gobierno reaccionó con el llamado corralito, que congeló todas las cuentas bancarias durante 12 meses, permitiendo que solo se retiraran pequeñas sumas de efectivo, inicialmente 250 dólares por semana, lo que enfureció a la gente que salió a la calle, especialmente en Buenos Aires. Las protestas, conocidas como el cacerolazo, comenzaron como manifestaciones ruidosas que de pronto se convirtieron en saqueos, a menudo contra los bancos, empresas privatizadas y especialmente grandes empresas estadounidenses y europeas. Los disturbios se hicieron comunes y hubo incendios en las avenidas de Buenos Aires. De la Rúa declaró el estado de emergencia, pero las violentas protestas empeoraron el 20 y 21 de diciembre de 2001 y en la Plaza de Mayo, con enfrentamientos entre manifestantes y policías que terminaron con varias personas muertas y precipitaron la caída del gobierno. De la Rúa huyó en helicóptero el 21 de diciembre. El presidente del Senado, Ramón Puerta, asumió como jefe de Estado interino y se convocó a una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso. Posteriormente, Adolfo Rodríguez Saa, gobernador de la provincia de San Luis Provincia, fue electo presidente interino. La última semana de 2001, el gobierno dejó de pagar la mayor parte de la deuda pública, 132.000 millones de dólares, la séptima parte de todo el dinero prestado por el tercer mundo. El equipo económico de Rodríguez Saa ideó un esquema diseñado para preservar el régimen de convertibilidad, denominado Plan Tercera Moneda, que consistió en crear una nueva moneda no convertible, el argentino, que conviviera con pesos convertibles y dólares estadounidenses. Circularía en efectivo, pagarés u otros instrumentos, pero no en cheques, denominados en pesos o dólares. Estaría parcialmente garantizado con terrenos administrados por el gobierno federal para contrarrestar las tendencias inflacionarias. Los argentinos se utilizarían para canjear toda la moneda complementaria ya en circulación. Su aceptación como medio de pago fue dispareja. Aunque se esperaba que esto restableciera la confianza pública, los críticos llamaron al plan simplemente una devaluación controlada. El plan no se implementó, finalmente porque el gobierno de Rodríguez Saa carecía de apoyo político suficiente, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, el Partido Justicialista. Rodríguez Saa dimite y la Asamblea Legislativa nombra presidente interino al senador peronista Eduardo Duhalde, de la provincia de Buenos Aires. En enero de 2002, Duhalde abandona el tipo de cambio fijo en días. El peso pierde gran parte de su valor en el mercado no regulado, aunque el tipo de cambio oficial provisional era 1,4 pesos por dólar. Aparte del corralito, el Ministerio de Economía dictó la pesificación. Todas las cuentas bancarias denominadas en dólares se convertían a pesos a la tasa oficial.
lo que enfureció a la mayoría de los ahorristas y se intentó declararlo inconstitucional. Después de unos meses, el tipo de cambio era principalmente un tipo de cambio flotante. El peso se depreció aún más, lo que hizo aumentar la inflación. Argentina dependía en gran medida de las importaciones que no podía reemplazarlas localmente. La inflación y el desempleo empeoraron durante 2002. El tipo de cambio llegó a casi 4 pesos por dólar y la inflación acumulada desde la devaluación fue alrededor de 80%, considerablemente menor de lo pronosticado. La calidad de vida del argentino promedio se redujo proporcionalmente. Muchas empresas cerraron o quebraron. Muchos productos importados se volvieron inaccesibles y los salarios quedaron como estaban antes de la crisis. Como la oferta de pesos no satisfizo la demanda de efectivo, las monedas complementarias siguieron circulando. Los temores a la hiperinflación erosionaron rápidamente su atractivo y su aceptabilidad. Dependía de la voluntad irregular de ser aceptados para pagar impuestos. Aunque la moneda regional se aceptaba con frecuencia al mismo valor que el peso, la federal de la provincia de Entre Ríos se encontraba entre las peores, con un descuento promedio de 30%, ya que incluso el gobierno provincial que las había emitido se mostraba reacio a aceptarla. Aerolíneas Argentinas fue una de las empresas argentinas más afectadas, cancelando todos los vuelos internacionales durante varios días en 2002. La aerolínea estuvo cerca de la quiebra, pero sobrevivió. Había varios miles de argentinos sin hogar y sin trabajo, y un estimado en 2003 de 30 a 40 mil personas buscando cartón en las calles para venderlos en plantas de reciclaje, y la tasa de desempleo alcanzaba casi 25%. Los productos agrícolas argentinos eran rechazados en algunos mercados internacionales por temor a que el caos los dañara. Duhalde finalmente logró estabilizar un poco la situación y convocó elecciones. Y el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asume como presidente. Kirchner mantuvo al ministro de Economía, Roberto Labaña, un economista respetado y moderado que mostró una aptitud considerable para manejar la crisis con algunas medidas heterodoxas. El panorama económico había cambiado completamente. La devaluación del peso abarató e hizo competitivas a las exportaciones argentinas y desalentó las importaciones. Y el alto precio de la soja en el mercado internacional produjo cantidades masivas de divisas. China se convirtió en un importante comprador de productos de soja argentina. El gobierno alentó la sustitución de importaciones y el crédito accesible para las empresas, puso en marcha un plan agresivo para mejorar la recaudación de impuestos y asignó grandes sumas para el bienestar social. El peso subió lentamente, alcanzando una tasa de 3-1 por dólar. Las exportaciones agrícolas crecieron y el turismo volvió. El enorme superávit comercial finalmente provocó tal entrada de dólares que el gobierno comenzó a intervenir para evitar que el peso subiera más, para no afectar el presupuesto ni las exportaciones. Y el Banco Central comenzó a reconstruir sus reservas de dólares. En diciembre de 2005, las reservas de divisas alcanzaron 28.000 dólares. La desventaja de esta estrategia de acumulación de reservas fue que los dólares debían comprarse con pesos recién emitidos, que eran una fuente de inflación, pero el Banco Central los esterilizó con operaciones de mercado abierto, estabilizando el tipo de cambio alrededor de 3-1, pero la caja de conversión había dejado de existir. Los niveles de vida se recuperaron significativamente cuando se reanudó el crecimiento en 2003. El mercado nacional de automóviles nuevos de Argentina se recuperó con especial rapidez desde un mínimo de 83.000 en 2002, una quinta parte de los niveles de finales de la década de 1990 hasta un récord de 964.000 en 2013. El Fondo Monetario Internacional no aceptó descuentos en su parte de la deuda argentina, aunque algunos pagos se refinanciaron. A comienzos de octubre del 2004, en la reunión anual del FMI,
y el Banco Mundial, los líderes del FMI, la Unión Europea, el Grupo de los 7 países industrializados y el Instituto de Finanzas Internacionales advirtieron a Kirchner que Argentina tenía que llegar a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los acreedores, aumentando su superávit fiscal para ralentizar el aumento de la deuda e imponiendo reformas estructurales para demostrar a la comunidad financiera mundial que merecía préstamos e inversiones. En 2005, Argentina comenzó a pagar al FMI en el plazo previsto con la intención de recuperar su independencia financiera. El 15 de diciembre, tras una acción similar de Brasil, Kirchner anunció repentinamente que Argentina pagaría toda su deuda con el FMI, un total de 9.810 millones de dólares que estaban programados en cuotas hasta 2008. En junio de 2006, un grupo de expertos independientes contratados por el FMI afirmó que el caso argentino adolecía de manipulación y falta de colaboración por parte del FMI, aunque al parecer el informe fue suavizado indebidamente para evitar criticar al directorio del Fondo Monetario Internacional. Estimados amigos, aquí termina un café con José Noguera.